autoridad y responsabilidad, y el órgano de control institucional que todos lo conocemos, que es la famosa OSI, ¿no? Entonces, el cubo de control interno, este es el famoso cubo, ¿no?, del COSO 2013, que nos dice, en esta capita de acá del cubo vemos los objetivos, lo que la organización se esfuerza por lograr. Y vemos los objetivos de operaciones, de reporte y cumplimiento. En la cara del cubo, ¿no? Voy ahorita a poner el puntero. Vamos a ver. En esta cara del cubo, que vemos acá, son los objetivos que la organización se esfuerza por lograr. En esta cara del cubo de acá son los componentes, lo que se requiere para lograr los objetivos. Y la profundidad del cubo viene a ser la estructura organizacional de la entidad. Significa, vamos a hacer un sistema a nivel entidad, ¿no? Vamos a hacer un sistema que vamos a considerar el siguiente evento macroprocesos. En el siguiente voy a orientar hacia los procesos, ¿no? Y así voy orientando y veo de acuerdo a cómo yo voy a diseñar mi sistema de gestión de control interno. Esa es la profundidad en la cual yo voy a implantar, a diseñar mi sistema de control interno, ¿no? O sea, dice, y decir, oye, ¿qué pedacito de la torta es la que realmente vamos a hacer a la hora que diseñamos nuestro sistema de control interno? En esta lámina vemos lo que vimos en la directiva, que en esta directiva la Contraloría General de la República dividió todo esto en ejes, ¿no? Entonces tenemos el eje de la cultura organizacional, que comprende los componentes del ambiente de control e información y comunicaciones. El eje de gestión de riesgos, que comprende el componente de evaluación de riesgo de actividades de control. Y después viene el último eje, que es el eje de supervisión. Vamos a recordar el marco conceptual antes de continuar en el desarrollo. Entonces, la ley, la directiva me dice el tema de control interno. Dice, el sistema de control interno es un proceso continuo, dinámico e integral. ¿Efectuado por quién? Por el titular, funcionarios y servidores. Significa que el sistema de control interno lo tenemos que hacer todos, ¿no? ¿Diseñado para qué? Para enfrentar a los riesgos y para dar una seguridad razonable al logro de qué? De los objetivos institucionales. O sea, yo tengo que dar la seguridad al logro de los objetivos, me está orientando hacia los objetivos, ¿no? Contribuyendo a prevenir irregularidades y actos de corrupción. Lo dice básicamente la definición de control interno. Interpretando la definición, vemos que es orientado al logro de objetivos, es un proceso, consta de tareas y actividades que son de característica continua, es efectuado por personas, proporciona una seguridad razonable y es adaptable a la estructura de cualquier entidad, ¿no? El sistema de control interno de por sí es un proceso transversal en la gestión pública diseñada para enfrentar riesgos. Entonces, lo que tenemos que tener siempre en la cabeza es que el sistema de control interno es un sistema de gestión de riesgos. Muy bien. Hemos hablado del tema de seguridad razonable, y esto es importante estructurar, dice, la estructura del control interno efectiva proporciona seguridad razonable sobre el logro de los objetivos trazados. Cuando hablamos de estructura, es lo que acabamos de leer. Mi plan estratégico, que tenga mi ROF, mi MOF, mi tema integrado. O sea, la estructura organizativa de control interno efectiva, o sea, que si estoy haciendo efectivo bien esas herramientas de gestión, proporciona una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos trazados. Entonces, significa que el titular, funcionario designado de la entidad, ¿no?, debe identificar los riesgos que implican las operaciones y estimar sus márgenes aceptables. En términos cuantitativos y cualitativos,
de acuerdo con las circunstancias. Lo he puesto con rojito con las circunstancias porque eso lo vamos a discutir posteriormente, ¿no? Limitaciones del sistema de control interno. Para aplicarlo se requiere un criterio profesional. ¿En qué? En el diseño, en la implantación, en la ejecución del control interno, ¿no? Y la forma como evaluamos su efectividad. El uso del criterio, siempre considerando los límites establecidos por las leyes, regulaciones y normas. Por ende, el sistema de control interno no puede garantizar resultados perfectos, ¿no? Tenemos disposiciones. El Minagri tiene una serie de resoluciones, de políticas, una serie de reglamentaciones, aspectos legales grandes, ¿no? Y voy a orientar las otras específicas que considero en este momento, ¿no? Que son todas las disposiciones que hemos hablado de la ley del sistema de control interno. Hablamos del Decreto Supremo 004 del Plan Nacional Anticorrupción, la misma Ley 28783 de Salud y Seguridad de las Personas, ¿no? La famosa RM 004-2016 que nos define, nos dice, tienen que cumplir la norma de la seguridad de información, de integridad de la información y la data de acuerdo a la ISO 27000, ¿no? Tenemos el Decreto Supremo 054-2018 sobre los lineamientos de la Organización del Estado. No nos olvidemos la 01 sobre gestión por procesos, y la última, que es la 3106, que establece el control simultáneo debido al tema de la pandemia, ¿no? ¿Por qué puede fallar el sistema de control interno? Primero, si los objetivos, la idoneidad de los objetivos. El otro es por la definición de las acciones estratégicas, o sea, cómo hemos definido nuestros productos, ¿no? Criterios aplicados al tomar decisiones, ¿no? Errores de concepción y capacidad de alta dirección de anular el sistema de control interno. La capacidad de los colaboradores o terceros de eludir los controles mediante la colusión y eventos externos que escapan a la organización. Recursos, cuánto me cuesta poner cada control. Todos estos eventos y otros impiden tener una seguridad razonable. Significa que el sistema de control interno de por sí no nos da una seguridad absoluta, siempre es una seguridad razonable. El otro punto del aspecto conceptual es la gestión de riesgos. Cuando hablamos de gestión de riesgos, estas son las definiciones que están dadas en la ISO 31000, pero la del 2010, no la de 2018, ¿no? Donde dice que la gestión de riesgos se refiere a una estructura, que son los principios, el marco de trabajo, nuestros procesos, nuestros procedimientos, ¿no? Que permita gestionar los riesgos de manera eficaz a nivel organización. Mientras que gestionar el riesgo se refiere a la utilización de esas estructuras en riesgos particulares específicos, tales como los riesgos del entorno externo, ¿no? Los riesgos del entorno interno, que son los procesos críticos, los operativos, e importante el otro módulo de la información para la toma de decisiones. Significa, ¿qué calidad, qué información, cómo está esta calidad de información que me está haciendo el riesgo de tomar mal mis decisiones? Por eso se enfatiza mucho en el tema de la calidad de información y la información que nosotros producimos para ver si realmente es íntegra, es confiable, tiene calidad, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, básicamente nos divide el módulo de riesgos. Tengo riesgos internos, externos, que son los que no los puedo controlar, los riesgos internos, que son riesgos de mis procesos, mis riesgos de normatividad, hay riesgos financieros, tengo riesgos de integridad, y el tercer módulo que lo vamos a ver en la gestión de riesgos son los riesgos de la información para la toma de decisiones. Muy bien. Vamos a ver el tema de objetivos, componentes y principios. Objetivos. El COSO 2013
nos habla el objetivo de lo que la organización se esfuerza por lograr. Y me dice operaciones, reporte y cumplimiento. Significa que él me va a hablar sobre mis objetivos operacionales, mis objetivos de reporte y mis objetivos de cumplimiento. Y dentro de los objetivos de las operaciones me dice promover y optimizar la eficiencia, eficacia y transparencia de la economía en las operaciones de la entidad, así como la calidad de los servicios públicos que presta. Esos son mis objetivos que está abarcado dentro de la ley. Cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado contra cualquier forma de pérdida, deterioro, ¿no? Uso indebido, actos ilegales, así como en general contra todo hecho irregular que me pudiera afectar. Y los objetivos de desempeño de operaciones financieras. Los de reporte, tenemos los de informes financieros, informes no financieros, ¿no? Los reportes que son internos, hay reportes externos, ¿no? Me dice mis objetivos de garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información, que le hemos leído anteriormente, mis políticas públicas, ¿no? De reporte, de cumplimiento, cumplir la normatividad aplicable a la entidad y sus operaciones, promover el cumplimiento de los funcionarios servidores públicos a rendir cuenta por los fondos y bienes públicos a su cargo, y o por una misión, objetivo, encargado aceptado, y fomentar e impulsar las prácticas de valores institucionales. Pero ¿qué resulta? Cuando les hice leer el tema del anexo 5 de la directiva, y les hice adrede decir, oye, actualmente esta directiva la tiene una vicecontrolaría, que es una vicecontrolaría de gestión estratégica, ¿no? Y sin embargo, en el anexo 5 que vimos en la directiva, vimos que tenemos que hacer los riesgos a los productos, o sea, a las acciones estratégicas. Básicamente, la Contraloría General de la República nos está llevando a un coso RM. Significa que ve acá en este punto, en el segundo cubo que lo tienen a la derecha, ven la parte estratégica, operacional, reporte y cumplimiento, que es el compliance, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en los nuevos esquemas de riesgos se detectaron realmente que la mayoría de los riesgos estratégicos eran la causa general de los problemas, y reduciendo el tema estratégico, básicamente reducimos hasta un 5% de los riesgos operativos. Entonces, en ese sentido, la Contraloría General de la República ha avanzado en el avance en la tecnología de los sistemas de gestión de riesgos actuales. Hablamos de los famosos componentes. Vamos a explicar qué cosa es cada componente, ¿no? Del sistema. Entonces, los componentes vimos qué es lo que requiere para lograr los objetivos. Y vimos que hay componentes de ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicaciones y actividades de monitoreo. ¿Qué cosa es cada uno? Y vamos a definirlo para darnos una idea de qué estamos hablando, ¿no? El ambiente de control. El ambiente de control son todas las normas, los procesos, las estructuras base del control interno. O sea, son las estructuras que nosotros tenemos que preparar para poder gestionar los riesgos, ¿no? Donde la máxima autoridad administrativa, que creo que es el secretario general en el caso del ministerio, establece el tono de la cúspide. El tono de la cúspide, ¿qué es? Porque es importante, él manifiesta, debe manifestar cuál es la importancia del control interno y cuáles son las normas de conducta esperadas. El ambiente de control comprende la integridad y los valores éticos, ¿no? Los lineamientos que permiten a la máxima autoridad administrativa llevar a cabo su responsabilidad de supervisión de gobierno corporativo, la estructura organizacional y asignación de autoridad y responsabilidad, rigor en todas las medidas de desempeño, incentivos y recompensas para impulsar la rendición de cuentas. Entonces, el ambiente de control resultante tiene un impacto generalizado en el control interno. Entonces, si vemos a ojo de buen cubero que nos está diciendo integridad y valores, estamos hablando pues de un código de ética, estamos hablando también de las normas de conducta, está hablando de la estructura organizacional y todo nos jala el ROF, nos jala el MOF, ¿no?
y lo establecido en el tema de rendiciones de cuentas. En una forma general para darnos una idea, ¿no? La evaluación de riesgos, toda entidad enfrenta una variedad de riesgos que son tanto externos como internos, ¿no? El riesgo es una situación, es un evento que no ha sucedido, es algo que nosotros podemos tener en nuestra mente, ¿no? Que es la probabilidad que ocurra un evento y afecte el logro de los objetivos. Y la evaluación de riesgo es el proceso dinámico para identificar y evaluar los riesgos. Los riesgos siempre, lo que me dice el sistema de control interno, es para el logro de los objetivos, ¿no? Y la evaluación de riesgos, el concepto de evaluación de riesgos, es la base para determinar cómo se van a gestionar esos riesgos. La condición previa para que haya una evaluación de riesgo es que básicamente tengamos un planeamiento, ¿no? Donde la entidad establece sus objetivos, estrategias, ¿no? Para las operaciones, para el reporte y para el cumplimiento. O sea, los objetivos que hemos hablado, ¿no? O sea, hay objetivos de reporte y objetivos de cumplimiento. Los objetivos y estrategias deben ser suficientemente claros para poder identificar y analizar sus riesgos, y los riesgos para el logro de los objetivos se consideran respecto a las tolerancias a los riesgos establecidos. La evaluación de riesgos es la base para determinar cómo se van a gestionar estos riesgos. La evaluación de riesgos, la entidad, el concepto requiere que la entidad considere el impacto de los posibles cambios en el entorno externo y en su propio modelo de operación que puede hacer el control interno sea inefectivo. Significa que si la entidad no tiene identificado bien cuáles son las variables de las variables externas que le afectan al cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Básicamente va a hacer que este control interno sea inefectivo. Y como hemos leído en el anexo 5, es uno de los puntos principales que pide, ¿no? Que si realmente, si bien esos riesgos del entorno externo no lo podemos controlar, pero sí, no lo podemos bajar su probabilidad, no podemos reducir, no podemos, pero sí podemos poner las defensas necesarias para que no tengan mucho el impacto dentro de la organización en el cumplimiento de los objetivos. Actividades de control. A veces las actividades de control ha sido un tema, diríamos, un poquito, a las personas se les hacía un poco difícil en mi experiencia entender qué son mis actividades de control, ¿no? Ahora que va a venir el fútbol, las actividades de control son las defensas que uno tiene, ¿no? Entonces, el tema es de que no me hagan gol. Entonces, si yo tengo una buena defensa, ¿no? Entonces, realmente no va a pasar. Entonces, esto hay una escala de defensas, ¿no? Que son nuestra tecnología, nuestros procedimientos, nuestros manuales, ¿no? Es como tener pues un medio campo, ¿no? Y dicen, oye, yo tengo un medio campo que me defiende, tengo una buena defensa para evitar que me hagan gol. Entonces, esa estructura del fútbol, que viene que mi defensa, que tengo dos medios que me defienden, ¿no? Entonces, son mis defensas que yo tengo para evitar que me hagan gol. Entonces, por eso las actividades de control son las defensas. Por eso se llaman llamas de controles, ¿no? Son acciones establecidas mediante políticas y procedimientos para asegurar que las directrices de Minagri para mitigar los riesgos se cumplan. Las actividades de control se llevan a cabo en todos los niveles de identidad, en las diversas etapas de los procesos de Minagri y sobre el entorno tecnológico. Pueden ser de características preventivas, ¿no? Que tengan una capacidad para detectar y pueden abarcar una amplia gama de defensas tecnológicas, procedimientos y supervisión. Me explico. El ejemplo más claro es que si tenemos el área de sistemas y dice, se metió virus al sistema, ¿no? Entonces lo primero que dice, la primera defensa es tecnológica. Compramos un antivirus, ¿no? Entonces, a pesar de tener un antivirus, seguimos teniendo, diríamos, injerencia en nuestro sistema. Entra el virus en el sistema.
Entonces ponemos los procedimientos a dónde podemos ingresar y a dónde no podemos ingresar dentro de las páginas web, ¿no? A pesar de eso, porque cada defensa, o sea, las defensas no son completas, ni los controles son completos y tienen unos huecos que pueden pasar, ¿no? La idea es, no hay defensa perfecta, ¿no? Entonces, dices, ok, vamos a colocar una tercera línea de defensa que puede ser supervisión. Supervisamos que se cumplan todas esas acciones para evitar de que el virus entre en mi computadora. Entonces, hay, hay eventos, hay acciones, hay riesgos que pueden requerir 1, 2, 3, 4 o 5 defensas, dependiendo del riesgo o nuestra capacidad que tengamos nosotros en la organización. Eso básicamente son el concepto, diríamos, de lo que son las actividades de control, ¿no? Cuando hablamos de información y comunicaciones, estamos hablando que la información es necesaria para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades de control interno para apoyar el logro de los objetivos. Entonces, la alta dirección, la máxima autoridad administrativa, obtienen y generan, utilizan información relevante y de calidad de fuentes internas y externas para apoyar el funcionamiento de los componentes de control interno. Me explico. ¿Qué información va al revés? Necesita, diríamos, la alta dirección para el cumplimiento de los objetivos, ¿no? Para que ellos puedan demostrar de que qué información relevante les va a permitir decir que yo estoy cumpliendo mis objetivos. Entonces tú dices, sí, yo hago un reporte de cómo está mi avance de mis objetivos, mi plan de metas, cómo está mi ejecución presupuestal, ¿no? Entonces, eso es toda la información relevante que nosotros tomamos, vemos, recolectamos para poder verificar, ¿no?, el funcionamiento de los componentes de control interno, que es básicamente el grado de cumplimiento de mis objetivos. La comunicación de por sí es un proceso iterativo para proporcionar y compartir la información necesaria. Entonces tenemos una comunicación interna que se difunde en toda la organización, fluye de arriba hacia abajo y en toda la entidad. Un medio de comunicación, por ejemplo, son los manuales, o sea, por ejemplo, el ROF-MOF es un medio de comunicación interna, ¿no? Esto permite al personal o a los colaboradores recibir un mensaje claro de la autoridad administrativa de que las responsabilidades de control deben ser tomadas en serio. La comunicación externa es doble. Permite la comunicación entrante de información externa relevante y proporciona información a las partes externas en respuesta a las necesidades y expectativas. Por ejemplo, comunicación externa es cuando todo lo que es transparencia de la información, ¿no? Cuando alguien pide una información, ¿no? O cuando nosotros le remitimos le respondemos, es parte del tema de la comunicación externa. Las quejas, ¿no? Las actividades de monitoreo son evaluaciones continuas e independientes y una combinación de ambas se utilizan para determinar si cada uno de los componentes de control interno, incluidos los controles sobre los principios dentro de cada componente, están presentes y funcionan. Entonces, estas evaluaciones son continuas, integradas, ¿no?, y proporcionan una información oportuna. Las evaluaciones independientes se pueden realizar variando el alcance y frecuencia, y evaluación que dependerá de la evaluación de riesgo, de la eficacia de las evaluaciones continuas y otras que considera la autoridad administrativa. Básicamente acá tenemos dos tipos que lo vamos a ver ahora más tarde, dos tipos de evaluaciones, las continuas que están unidas a los procesos y las independientes que nosotros definimos el alcance. Una evaluación independiente es cuando digo, vamos a formar un grupo de auditoría para realizar tal proceso porque está afectando mucho este riesgo. Entonces, eso es una evaluación independiente con un agente competente que realizo. ¿Qué es una evaluación continua? Es una evaluación continua rutinaria que veo cómo está mi nivel de variación, mi nivel de cumplimiento de todas las actividades de control o todas las brechas que tengo que cerrar dentro de mi sistema de control interno, ¿no? Esa es una evaluación continua. Entonces, para tener en claro qué es cuando se habla de una evaluación continua y una evaluación independiente, lo vamos a ver en forma más específica en el módulo de información y comunicaciones. Principios. Vimos en la directiva que cada componente tenía unos principios.
¿no? Dice, los principios son conceptos fundamentales asociados con los componentes. Como tal, considera que hay 17 principios en el COSO 2013, y así lo establece también la Contraloría General de la República. Su relevancia es que cada principio tiene una relación significativa con la presencia y funcionamiento de su componente asociado, ¿no? Entonces vemos que en el ambiente de control tenemos 5 principios, en información de comunicaciones tenemos 3 principios más. Y en total tenemos 17 principios. Nosotros el día de hoy vamos a ver los principios que hay en el ambiente de control y lo que es información de comunicaciones. Quiero recalcar acá que recibí una solicitud, ¿no?, del área de capacitación en la cual varios participantes habían solicitado, diríamos, hacer que dentro de mi exposición diera una especie un poco más de casuística sobre cada punto, y eso es lo que voy a tratar de hacer, ¿no? Pero me pidió también si podía evaluar si el sistema del Minagri estaba bien, mal, ¿no? Es algo que no lo puedo hacer, ¿no? Porque primero no está dentro de mi rol como funciones en el término de referencia, y dos, porque no, como digo, dependiendo del diseño de la organización o del nivel de sistema de control interno que uno quiere implantar, que en este momento desconozco su esquema de aplicación. Lo que sí es que voy a aplicar exclusivamente lo que la organización ha realizado, cómo se hace, ¿no? Y vamos a comparar el COSO 2003 y la ley, lo que me pide la Contraloría, pero qué registros también tengo que haber integrado, ¿no? Y ahí podemos saber una idea de qué tipo de sistema de gestión de control interno uno quiere implantar, ¿no? Cada principio trae unos puntos de enfoque. Esos puntos de enfoque no están estipulados en la directiva, pero sí están estipulados los puntos de enfoque en la 320 y están estipulados en el COSO 2013. El tema es de que si hacemos una analogía entre los puntos de enfoque del COSO 2013 y lo que está estipulado en la directiva de la 320, son similares, y eso lo vamos a ver el día de hoy, ¿no? Básicamente piden lo mismo porque la 320 fue hecha, diseñada en función al COSO de ese momento, ¿no? O sea, era casi un copy-paste bien desarrolladita y que todavía es vigente y tenemos que dar cumplimiento. Entonces, si uno no tiene claro los puntos de enfoque, realmente no vamos a tener en claro cómo diseñar un sistema o cómo implantar un sistema. Entonces, lo primero que hace, en este caso, en mi rol, diríamos, cuando diseño un sistema, es primero decir, ¿cuál es mi marco, no? Y en función de mi marco, ¿qué diseño? Entonces, lo que trato de explicarles es cuál es el marco teórico y lo que se tiene que cumplir y qué es lo que tenemos que integrar para tener un buen sistema de control interno. Otros pueden optar solamente por los requisitos que pide la Contraloría General de la República, ¿no? Que vamos a ver cada archivo, que no necesariamente cumplen lo que tenemos que nos obliga, que es el cumplimiento del principio. Muy bien. El COSO 2013 nos da básicamente 77 principios, pero vamos a verlo en una forma muy rápida, ¿no? Entonces, en el ambiente de control, la Contraloría General de la República nos pone 5 principios. El primero es: demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. El segundo es: el órgano de control orgánica responsable de la implementación del sistema de control demuestra independencia de la alta dirección y ejerce la supervisión del desempeño del citado sistema. El tercer principio es: la alta dirección establece las estructuras, líneas de reporte, los niveles de autoridad y responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos. 4. La entidad demuestra compromiso para reclutar, capacitar y retener personal competente y alineación con los objetivos institucionales. Y el último es: la entidad define responsabilidad de las personas a nivel control interno para la consecución de los objetivos. Muy bien.
La 320 al respecto me dice, vemos acá el tema de ambiente de control, solamente el primer cuadradito, me dice, oye, hay filosofía, hay integridad de valores éticos, hay administración estratégica, hay estructura organizacional, hay imitación de recursos humanos, competencia, asignación de autoridad, ¿no? Y responsabilidad. Y cada uno lo define y pone sus puntos de foco, la 320, que es lo que tenemos que cumplir también, no dejemos de lado. Entonces, el principio 1, los puntos de enfoque que me dice el COSO 2013, me dice, establece el tono de la cúspide. ¿Qué significa? Que la alta dirección y la máxima autoridad administrativa demuestran la importancia de la integridad en valores éticos. ¿Cómo lo hacen? Ellos agarran y lo dicen muy bien. Saco una resolución, emito que me comprometo, ¿no?, a cumplir y que me es importante. Es una declaración. Entonces se establece que él va a cumplir y que la organización va a cumplir. El segundo punto me dice, establece normas de conducta. Dice, entonces en las normas de son expectativas que están documentadas, entendidas a todo nivel de la organización y entendidas por los grupos de interés. Tercero, evalúa el cumplimiento de las normas de conducta, si se han implantado procesos para poder evaluar el cumplimiento. Y 4, trata las desviaciones de una manera oportuna. Entonces significa de que todos estos 4 puntos de enfoque, si uno los resuelve y los ve bien, voy a demostrar el principio número 1 que demuestra el compromiso con la integridad y los valores éticos. Muy bien. El principio 1, en el primer enfoque, dice, establece el tono de la cúspide. La alta dirección y la máxima autoridad administrativa demuestran la importancia de la integridad y valores éticos. Entonces, como les dije, es una declaración de la alta dirección, ¿no? O del secretario general, ¿no?, indicando que la organización está comprometida con la realización de los procesos con integridad y de conformidad con los más estándares éticos en cumplimiento de todas las leyes, normas y reglamentos. Entonces, cuando hablamos de normas y reglamentos, acá me jala la Ley Nacional Anticorrupción, no solamente lo que me establece el Código de Ética, ¿no? Me jala una serie de normativas que tienen que estar integradas, porque hay un Plan Nacional de Corrupción, ¿no? Y la otra es disponiendo, implantando y supervisando lo relativo al decreto 044, el Plan Nacional Anticorrupción. Significa identificando los procesos de los productos que se encuentran con riesgo de corrupción. Entonces, con todo esto, yo digo, tengo las evidencias de que estoy demostrando un compromiso con la integridad y valores éticos. El marco normativo, hablamos, ¿no? En el Código Ética tenemos la Ley de Protección al Denunciante, la Ley 29542 y de colaboración eficaz en el ámbito penal, ¿no? La Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales y su modificatoria, el decreto legislativo 1327, donde establece las medidas de protección para el denunciante en actos de corrupción y sanciona la denuncia realizada de mala fe, el decreto supremo 033-2005, y aprueba el reglamento de la ley del Código de Ética de la Función Pública, el decreto supremo 092-2017, que aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, y el decreto supremo 044, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2008-2021. Entonces, tengo un marco normativo que yo tengo que establecer para demostrar el compromiso con la integridad y valores éticos. Y sobre todo, después de haber leído todo el anexo 5, que para cada acción estratégica me ha puesto todo el código penal, que tengo que ver si realmente yo estoy cumpliendo esa estrategia. Entonces, como el sistema de control interno es ver el grado de cumplimiento de la normatividad, ¿no? Entonces, el grado de la normatividad es que yo tengo que cumplir esa normatividad, ese marco normativo, si es que no se me escapa uno, ¿no? Ese es el concepto que uno tiene que ver. Muy bien. Acá les pongo un ejemplo de cómo elaborar y difundir un código de conducta. Primero, porque el punto de enfoque 2 me dice establece normas de conducta. Identifica los valores fundamentales. Cada organización tiene sus propios valores, ¿no? Traducir los valores a formas de conducta específicas.
escribir el código de manera tal que todos los puedan entender, difundir el código internamente una vez al año como mínimo, exigir a todos a reconocer que lo han leído, lo entienden, su responsabilidad y cumplimiento y de reporte y violación del mismo, difundir el código externamente a los interesados, capacitación periódica sobre el código y auditar su comprensión. Y evaluar periódicamente el cumplimiento del código. O sea, se hace una evaluación muestral. El contenido típico. Está la declaración que hemos hablado de la alta dirección sobre el cumplimiento de las normas, las leyes. Se pone ejemplos prácticos de situaciones que una persona puede encontrar y sobre todo la orientación para ayudar a aclarar cómo deben aplicarse el código de cada caso. Y los ejemplos prácticos son realizados en función de los procesos que tiene la organización o actos que sucedieron anteriormente, no que se parafrasean y dicen en tal situación hubo tal cosa, y son ejemplos prácticos en la cual uno no cumplió con esas normas de conducta. Viene comentario de los roles de las políticas de la entidad, estructura, gestión de riesgos y controles internos a la hora de garantizar el cumplimiento de las normas éticas de la organización, incluyendo el papel de la responsabilidad personal para irse al código. Las prohibiciones o restricciones en el uso de la información confidencial y la directriz del MINAC, incluida la política de gastos, uso de activos, de información privilegiada, entre otros. ¿Cómo evalúa el cumplimiento de la norma de conducta? Esta evaluación generalmente se dice, bueno, se hace cada vez cada año. Entonces, lo primero que se dice, ¿cuál es el elemento de evaluación? Determino el principio, describo, indico una fórmula, veo el resultado y las observaciones. Y determinamos oportunidades de mejora, ¿no? Y tratar las violaciones potenciales, cuando son violaciones, al código de conducta de una manera oportuna. Entonces, ponemos, por ejemplo, una evaluación del código de conducta, un principio, conocimiento y aplicación de las leyes y normas. La descripción, determinar el nivel de conocimiento y cumplimiento de las leyes y normas por parte del personal de MINAG. El indicador o fórmula puede ser coeficiente de observaciones igual al número de observaciones determinadas durante el año fiscal sobre el número de auditorías practicadas durante el año. Resultados, ¿no? El año del ejercicio fiscal, el número de auditorías realizadas, el número de rubros auditados, el número de observaciones determinadas. Y me pone las observaciones. Los lineamientos para identificar y tratar las desviaciones. Indudablemente eso está dispuesto en la ley, ¿no? Entonces, porque un código de conducta o un código de ética sin disciplina carece de sustancia, ¿no? Entonces, la aplicación oportuna de las medidas por violaciones al código de acuerdo a la normatividad vigente. Las lecciones aprendidas deberían ser comunicadas y deben servir como insumo para los planes de inducción y reforzamiento a través de la formación. Y debe ser impuesto en marcha el mecanismo de información interna para hacer preguntas sobre cuestiones éticas, así como la normatividad para notificación de las violaciones éticas, que eso está dispuesto en la ley. Implementar protocolos para manejar los reportes de violaciones de manera consistente, que también hay una ley al respecto. Entonces, sobre este punto, la Contraloría General de la República me dice estas tres preguntas. Entonces, estas tres preguntas son las que yo les puse y le dije, bueno, vamos a ver cada pregunta que tengo que resolver. Entonces, la Contraloría General de la República, que me dice sí o no, me hace la primera pregunta. Durante el presente año, la entidad de dependencia ha realizado al menos una charla de sensibilización dirigido a sus funcionarios servidores sobre la ética e integridad y su importancia en la solución pública. Muy bien, eso es lo que pide, ¿no? Dice, usted me dicen, sí, hemos hecho una charla de sensibilización y le informan a la Contraloría, ¿no? Sí, hemos hecho capacitaciones de sensibilización. La segunda, la entidad de dependencia cuenta con lineamientos o normas internas aprobadas que regulen la conducta de sus funcionarios y servidores de ejercicio de sus funciones. Entonces, ¿quieren contar sí o no? ¿Cuenta con lineamientos? Sí. Puede contar con lineamientos de norma de conductas aprobadas. Sacan su norma de conducta. Y la tercera es, la entidad de dependencia cuenta con un procedimiento aprobado
que permita recibir denuncias contra sus funcionarios y servidores que vulneran la ética y norma de conducta? Sí, me pueden decir sí o no y respondo. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, estas preguntas me dan cumplimiento a esto, demuestra compromiso con la integridad y valores éticos. Entonces, si ustedes dicen que esas preguntas realmente me van a dar, decir que estoy cumpliendo el sistema de control interno, me parece perfecto, porque es lo que pide la Contraloría General de la República. Pero lo que marca la ley y lo que tengo que cumplir, ¿no? Es lo que tenemos que ver. Entonces, quisiera ver un pequeño ejemplo en el cual lo pasamos. Posiblemente en el entorno más conflictivo para implantar un sistema como este que me tocó, ¿no? O sea, para mí fue un tema muy interesante. Vamos a ver este principio 1 que hemos puesto en el Congreso de la República, ¿no? Donde todo era en contra en la hora de implantar cada cosa, ¿no? Pero hicieron un buen esquema de la evaluación, se formó un buen grupo para evaluar y la voluntad de hacerlo fue muy buena en el servicio parlamentario. Entonces, se hizo una matriz de evaluación, ¿no? Este Excel que les voy a mostrar, y cómo hicieron su diagnóstico, porque después les voy a ver cómo comenzaron a medir y les sirvió muy fácil para la primera fase de diagnóstico del plan de capacitación. Entonces ellos, en este esquema, la primera pregunta, dijeron, vamos a hacer el entorno de control y establecieron los 5 principios. Muy bien. Estos 5 principios, ellos definieron sus puntos de acuerdo al COSO 2013 y la primera pregunta fue, durante el presente año, ¿no? Vamos a verlo si lo ven mejor, ¿ya? Como casuística. Durante el presente año, la entidad ha realizado una charla de sensibilización dirigida a los funcionarios y miembros del servicio parlamentario sobre ética, integridad, normas de conducta requeridas y su importancia en la función pública. Entonces ellos agarraron y primero establecieron a la hora de evaluar cuáles son los criterios. Entonces, ellos ponían, la entidad ha realizado al menos una charla de sensibilización a todo el personal del servicio parlamentario a través del plan de capacitación, se difunde a los empleados, pipa, pa, 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 ¿no? Y vieron quiénes eran los responsables y lo primero fue el factor de calificación. Los criterios de evaluación. Entonces, lo primero hizo, ¿existe? ¿Está diseñado? ¿Está aprobado? ¿Está difundido? ¿Está implementado? ¿Tiene responsables? ¿Está funcionando? ¿Ha hecho una mejora continua? Porque eso es lo que nos pide también el costo que lo vamos a ver cuando veamos sistemas de evaluación. Entonces ellos determinaron que no tenían nada implantado acá. Entonces el nombre del documento era Plan de Sensibilización sobre Ética, Integridad, Normas de Conducta Requeridas y su importancia en la función pública. Lo vemos acá a la derecha. Acá, en todos estos puntos, era todas las resoluciones o instrumentos o herramientas que se utilizan para verificar de que todo lo que está pidiendo era correcto, ¿no? Para poder evidenciar. Entonces, el comentario fue diciendo, mediante un convenio suscrito con Servir, ¿no? Dice, viene impartiendo cursos sobre ética orientada a 3 áreas, la transparencia, la publicidad, la información, la neutralidad, ¿no? Y 24 horas efectivas. Entonces decían, oye, esta es la segunda vez que se dicta el curso. Capacidad 25 personas, pero ellos son como, ¿cuántos son? Como
el servicio parlamentario son como más de 2.000 personas, ¿no? Entonces, ven, calificaron que su nivel de madurez era alta, estaba presente, no, y está funcionando tampoco. Entonces determinaron su deficiencia. No se evidencia un plan de sensibilización e interiorización a los funcionarios y servidores públicos. Significaba que era un plan de sensibilización. Entonces, definieron el plan de remediación como un plan de sensibilización e interiorización a los funcionarios y servicios de servicio parlamentario y la evaluación del impacto de la sensibilización. Porque yo puedo decir, oye, está sensibilizado, pero ¿cuál es el impacto? ¿Funciona o no funciona? Porque el sistema de control interno es definir si esto está funcionando. Ese es el final. ¿Está funcionando las acciones? ¿Está funcionando las acciones que estoy implantando? ¿El gasto que estoy haciendo en capacitaciones, en sensibilización? ¿Está funcionando en la organización? ¿Cómo veo ese impacto? ¿No? Entonces, y había una validación del sistema. Entonces, eso fue en la pregunta 1. En su pregunta 2, dice, se tienen políticas explícitas sobre las consecuencias de las desviaciones de las normas de conducta a todo nivel del servicio parlamentario, y hablaba sobre el tema de las normas de conducta. Entonces, pero dentro de su normatividad, como lo vemos acá, la normatividad no solamente era la 146, sino toda la normatividad del Plan Nacional de Integridad, el COSO 2013 y la R320. ¿No? Y en este segundo factor, decían, todo lo cumplen, tenían 1, ¿no? Si se tienen políticas. Dice, los funcionarios y servidores, incluyendo la intervención, son sujetos periódicamente a la confirmación del conocimiento y adhesión al código de ética y la norma de intervención parlamentario que se calificaron como 00000, que no estaba. ¿Por qué? ¿Cuál es el documento? Procedimiento de confirmación de conocimiento de la norma de conducta establecida para el servicio parlamentario. ¿Por qué? Porque no había norma de conducta. No habían establecido las normas de conducta. Entonces, sobre este esquema, vieron toda la serie de preguntas completando al COSO 2013 y dieron un siguiente resultado. En el principio 1, demuestra compromiso criterio, te da 2.32 sobre 5. Ejerce responsabilidad de supervisión en el principio 2, 1.50, que lo vamos a ver ahora el segundo principio. En estructuras 3, 0.33 y básicamente en el entorno control tenía 2.18, ¿no? Sobre 5. ¿No? Eso tenía en su evaluación que hacía. Entonces tenía sus resultados, su resumen, su gráfico, sus criterios y los criterios de evaluación que hacía, ¿no? Porque cuando es amarillo, cuando es rojo y cuando es verde. Muy bien. Entonces, yo quisiera hacer la primera pregunta y me van a responder ustedes por web, es, ¿realmente tenemos nosotros, cómo ustedes evalúan entre lo que se necesita y lo que hemos remitido? ¿No? Entonces, algún comentario al respecto. Vamos al principio 2. Al principio 2 de ambiente de control. El principio 2 nos establece 4 puntos de enfoque. El primero es establece responsabilidad de supervisión. 6, el segundo punto de enfoque se aplica a la experiencia relevante. El otro punto de enfoque es el órgano encargado del sistema de control interno opera independientemente. Y el 8, el último, es supervisa el sistema de control interno. Entonces, en este punto de enfoque, en el primero, la alta dirección, ¿no? Identifica y acepta su responsabilidad de supervisión en relación con las necesidades operativas establecidas. ¿No? La siguiente es que aplica la experiencia relevante, ¿no? Define y mantiene las habilidades y conocimientos necesarios, ¿no? Que puedan hacer preguntas exploratorias a los integrantes. Significa que tanto la alta dirección como, diríamos, la máxima autoridad administrativa tienen la experiencia relevante y tienen el conocimiento suficiente como para poder hacer preguntas exploratorias, ¿no? Y entender el sistema de control interno y puedan tomar las decisiones adecuadas, ¿no?
Y la tercera es que la máxima autoridad administrativa, que en este caso, como hablamos, su secretario general, tiene implantados los procesos necesarios para confirmar la objetividad de las evaluaciones y la toma de decisiones, ¿no? Y el último es la supervisión del sistema de control interno, ¿no? Donde la máxima autoridad administrativa retiene la responsabilidad sobre el diseño, implementación y conducción del sistema de control interno. El sistema de control interno es responsable básicamente de la alta dirección, ¿no? ¿No? De acuerdo a la ley, ¿no? Entonces dice, la alta dirección retiene la responsabilidad de supervisión sobre el diseño, implementación y conducción del control interno, pudiendo llegar a la máxima autoridad administrativa, ¿qué cosa? En el ambiente de control, estableciendo la integridad y valores éticos, estructuras de supervisión, autoridad, responsabilidad y rendiciones de cuentas de acuerdo a la normativa vigente. La evaluación de riesgos, supervisando la evaluación de riesgos para el logro de los objetivos, incluyendo el impacto potencial de cambios significativos en corrupción y la anulación de controles. Actividades de control, proporcionando supervisión en el desarrollo y ejecución de las actividades de control. Información y comunicación, analizando y discutiendo información relativa al logro objetivo de la entidad. Y actividades de monitoreo, evaluando y supervisando la naturaleza, el alcance de las actividades de monitoreo y evaluación, no con relación a las deficiencias que encontramos en el sistema de control interno. Al respecto, la directiva de la Contraloría General de la República nos dice las preguntas que respondemos sí y no en este cuestionario de evaluación. Los funcionarios o servidores que son parte del órgano o unidad orgánica responsable de la implementación han recibido al menos un curso de capacitación en control interno durante los 2 últimos años. El órgano o unidad orgánica responsable de implementar el sistema de control entre la entidad de dependencia durante el presente año ha capacitado a los demás órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control sobre el tema de control interno. La entidad de dependencia cuenta al menos con un funcionario servidor que se dedique permanentemente a la sensibilización, capacitación, orientación y soporte de los órganos o unidades orgánicas para la implementación del sistema de control interno. Básicamente con estas preguntas, la Contraloría General de la República da cumplimiento a los principios, a los puntos de enfoque para el principio 2. O sea, el tema que veo que desconozco, pero el hecho de que la respuesta sea sí o no, no es un elemento que nos va a ayudar en el futuro. Entiendo de que el sistema de evaluación para las empresas de FONAFE, ¿no? Sí considera si está implementado, está diseñado, si tiene mejora continua, porque cierra todo el proceso del sistema de control interno. Entiendo que la decisión de la Contraloría en este caso es de dar los pasos iniciales, ¿no? Para tener un nivel de madurez básico en un sistema de control interno e ir aumentando poco a poco en las entidades del Estado hasta que tengan un nivel de madurez, diríamos, sobre 3, ¿no? ¿No? Pero de todos los requisitos. Por eso digo de que lo que diseñe el Ministerio de la Agricultura va a depender, diríamos, de las políticas de la alta dirección con relación a qué sistema quieren ustedes diseñar, ¿no? Siguiente punto. Principio 3. El principio 3 habla sobre las estructuras y líneas de reporte, ¿no? Dice, considera todas las estructuras de la entidad, establece la línea de reporte y define y asigna y limita las autoridades y responsabilidades. En esto, básicamente, pues ustedes, el Ministerio de por sí, dando cumplimiento a la ley, contiene todo, ¿no? Porque acá, básicamente, en las estructuras de la entidad, ¿no? Su marco normativo van a seguir lo que aprueba el Decreto Supremo 054 sobre los lineamientos de organización del Estado, ¿no? Y su resolución 002-2019, ¿no? Entonces, el tener su MOF, su ROF, ¿no? Básicamente con eso estamos cumpliendo con lo que pide
los puntos de enfoque del principio 3. En el define y asigna y limita autoridades de responsabilidad, ¿no? La alta dirección y la máxima autoridad administrativa delegan autoridad y definen responsabilidades, ¿no? La alta dirección retiene autoridad sobre las decisiones importantes y revisa las asignaciones y inversiones de poderes y posibilidades de la máxima autoridad administrativa. La máxima autoridad administrativa establece directrices y guías y controles para permitir que las gerencias y todo el personal entiendan y lleven a cabo su responsabilidad de control interno. Gerencias, guíen que faciliten la ejecución de la directiva de la máxima autoridad administrativa. Y el personal entienda la norma de conducta de la entidad, los riesgos, la estrategia de las funciones y las actividades de control relacionadas. Entonces, la pregunta acá que uno me hace, todas las funciones de control interno que uno tiene que establecer se encuentran ya establecidas en nuestros sistemas de Rofimov, esa sería la pregunta, ¿no? Si se encuentran, ¿no? Y hemos delimitado la autoridad y responsabilidad dentro de las herramientas de gestión, entonces estamos cumpliendo todo lo concerniente a el punto de enfoque 11 del principio 3. Sobre este punto, la Contraloría hace las siguientes preguntas como tema de control. ¿Se encuentran claramente identificados los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de los productos priorizados en el sistema de control interno? Significa, cuando está hablando sobre el producto priorizado que escogió, o sea, sobre la acción estratégica. En la pregunta 8 dice, la entidad dependencia ha difundido a sus colaboradores la información del cumplimiento de sus objetivos, metas o resultados a través de los canales de comunicación e información que dispone, correo electrónico, internet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros. Entonces, la pregunta es, con todo lo que nos pide, ¿estamos cumpliendo lo que nos dice la Contraloría General de la República? Antes del principio 3, vamos a pasar un tema al... En el principio 2 se pone los roles y responsabilidades de los integrantes del Comité de Control Interno establecidas en su reglamento están de acuerdo con el contenido del principio que intenta. Es responsabilidad de implantación del sistema de control interno y supervisión permanente del sistema. La entidad implementa un sistema de denuncias de acuerdo al reglamento. La misión encomendada a los grupos de trabajo dependientes del comité permitan a la alta dirección tomar decisiones administrativas sobre el sistema de control interno. La pregunta que se hacen acá en este caso de la casuística dice, los roles y responsabilidades por cargo se encuentran alineados con los objetivos, con la estructura organizacional, con los procesos y con el estatuto de servicio parlamentario, en este caso del Congreso de la República. Sobre el plan estratégico institucional, se revisa y actualiza según los periodos regulares y se cuenta con la cultura organizacional de gestión estratégica que asegure su implantación eficaz en los procesos y en el ejercicio de función. Precise el estado de seguimiento y evaluación del PI, así como las competencias y idoneidad del personal para la gestión estratégica de los procesos institucionales. Respecto a la evaluación y el uso del POI, y señala el estado de actualización del cuadro, ese sería el principio 3. Principio 4.
El principio 4 es: la entidad demuestra compromiso para reclutar, capacitar, retener personal competente y alineación con los objetivos institucionales. Ese es el principio que tenemos que cumplir. Entonces, los puntos de enfoque son: primero, establece políticas y prácticas, que es políticas y prácticas que reflejan las expectativas de competencia necesarias para apoyar el logro de los objetivos. No nos olvidemos que estos puntos de enfoque es para cumplir este principio. Evalúa las competencias y se ocupa de las deficiencias. La alta dirección y la máxima autoridad administrativa evalúan las competencias de toda la organización y en los proveedores de los servicios terciarizados en relación con las políticas y prácticas establecidas, actúan según sea necesario para hacer frente a las deficiencias. La otra es: atrae, desarrolla y retiene personas. La entidad proporciona la formación necesaria para atraer, desarrollar y retener personal suficiente y competente para apoyar los objetivos y planifica y prepara la sucesión. El punto 14 es lo que me dice el COSO, pero la ley me dice no que atraiga y desarrolle. La ley me dice que el principio 4, que lo cambió la Contraloría General de la República, es que la entidad demuestre el compromiso para reclutar, capacitar y retener, no atraer, ¿no? Entonces acá hay una divergencia con lo que establece el COSO 2013. Cuando evaluamos la competencia, hay diferentes maneras de evaluar la competencia. Uno es se basa en la retroalimentación, que utiliza una evaluación de 360 grados, otros dicen que una evaluación de 180 grados, ¿no? Y lo podemos hacer mediante un cuestionario. El cuestionario obtiene información del desarrollo de las competencias para el puesto de trabajo de una manera objetiva y completa. Este proceso también se utiliza parámetros de calidad, rendimiento, productividad y eficiencia en relación de las competencias establecidas, y los parámetros establecidos en esta evaluación por la competencia deben ser medibles y observables para que sea objetiva. Generalmente las variables de competencia que define la Organización Internacional del Trabajo son 5, básicamente. La primera, que son todo lo correspondiente al saber hacer, ¿no? O sea, a mi educación, a mi educación, la formación, ¿no? Las habilidades, las actitudes y las experiencias, ¿no? Que básicamente las podemos cerrar entre el saber hacer, el poder hacer, que son las habilidades, y el querer hacer, que es la parte actitudinal. Entonces, el tema es que sin el querer hacer, las otras dos, que es el saber hacer o el poder hacer, no tendrían mucho sustento si la actitud de la persona no lo realiza, ¿no? Entonces, no sé si ustedes hayan desarrollado un plan de competencias al respecto. ¿Podrían responderme esa pregunta sí o no, nada más? Vía chat. Voy a repetir la pregunta. ¿Tienen ustedes una evaluación de competencias en la organización? Si me pueden dar una respuesta de sí o no. ¿Ok? No lo tenemos. Ok. Muchas gracias. Recibido. No tenemos. Muchas gracias. La pregunta que me hace el cuestionario de evaluación, que dice: la entidad o dependencia realiza una evaluación anual del desempeño de los funcionarios. Entonces, ese es el tema de la pregunta que hace la Contraloría General de la República, ¿no?, sobre este punto. El principio 5. La entidad define responsabilidad de las personas a nivel control interno para la consecución de los objetivos, ¿no? Los puntos de enfoque es:
hace cumplir la rendición de cuentas a través de estructuras, autoridades y responsabilidades. Se establecen los mecanismos para comunicar y dar a los individuos la obligación de rendir cuentas por el desempeño de la responsabilidad de control interno a través de la organización y aplicar medidas cuando sea necesario. Establece medidas de desempeño y reconocimiento, cuando logramos, ¿no? En todos los niveles de entidad, reflejando las dimensiones adecuadas del desempeño y las normas de conductas esperadas, teniendo como cuenta la consecución de los objetivos a corto plazo. Evalúa la medida de desempeño, considera presiones excesivas y evalúa el desempeño, reconocimiento y disciplina de las personas. Cuando hacemos esto, ustedes saben el término de rendiciones de cuenta, ¿no? O sea, hay rendiciones de cuenta. La definición sale más en inglés, que es el accountability y responsibility, ¿no? O sea, las responsabilidades que tiene el de arriba hacia los de abajo y la accountability son las rendiciones de cuenta, no diríamos que tienen la persona de arriba, de abajo hacia la parte de arriba, ¿no? Entonces, acá lo interesante es que se tiene un sistema de rendiciones de cuenta, o sea, uno rinde cuenta de todos los activos o todos los recursos que se da, o solamente comenzamos a rendir cuenta en función del grado de cumplimiento de nuestras metas, ¿no? No sé cómo tengan implantado ustedes el sistema. El criterio de evaluación de la Contraloría nos dice 3 puntos al respecto. Dice: los órganos o unidades orgánicas responsables de la ejecución de las medidas de remediación y medidas de control reportan mensualmente sus avances al órgano de la unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. La entidad de dependencia otorga reconocimiento mediante carta, memorandos u otras comunicaciones formales a los responsables de la implementación de las medidas de remediación y medidas de control cuando estas son cumplidas en su totalidad de plazos establecidos. Y la última es: la entidad de dependencia utiliza indicadores de desempeño para medir el logro de sus objetivos, metas o resultados. Estas son las preguntas que el Ministerio ha debido responder hace un año. Deben estar ustedes con sus planes de remediación, ¿no? Y la pregunta que uno se haría es decir, bueno, y la última, ¿no? La entidad de dependencia ha tipificado en su reglamento de infracciones y sanciones del personal o documento que haga a su vez las conductas infractoras por incumplimiento de las funciones relacionadas a la implementación del sistema de control interno. Entonces, las brechas de que si están o no están de acuerdo a lo que pide la Contraloría serían los planes de remediación que está haciendo el Ministerio con relación a este punto. Ahora, si me preguntan a mí si estas preguntas me hacen ver todos los puntos de foco, me ve los puntos de foco, no todos los para las rendiciones de cuenta, me habla sobre el número 17, sí, ok, reconocimiento, no me dice claro sobre la evaluación de desempeño, y sobre las presiones excesivas es un informe, una evaluación, si realmente por ese plan de metas, por esas asignaciones que nos dan, estamos recibiendo demasiada presión, o sea, un análisis de la carga laboral, ¿no? Que nos permita saber cómo está, ¿no? Eso es lo que considera el COSO 2013, más no está puesto la presión excesiva ni en la 320, ¿no? Ni siquiera está en la nueva directiva, pero sí está como punto de enfoque en la 320. Y en el aspecto disciplinario tampoco me responde, ¿no? Entonces, diría yo que las preguntas que hace la Contraloría General con respecto a esta pregunta, diríamos, se cumpliría parcialmente, pensando de que en el futuro lo va a desarrollar, porque siempre la Contraloría General Pública ha ido de poco en poco mejorando hasta que tengamos, como se dice, nos está enseñando a gatear. Muy bien. Hemos terminado todo el punto
de ambiente de control. Entonces, en el ambiente de control, quisiera hacer un repaso, ¿no? Hemos visto estos 5 principios. Y el ambiente de control nos tiene que dar a nosotros la estructura necesaria, ¿no?, para poder gestionar los riesgos. Entonces nos dice la integridad y valores, ¿no? Si la unidad orgánica responsable, independiente de la alta dirección, si hay estructuras de reporte, si tenemos básicamente el compromiso para reclutar, capacitar y personas competentes, y la responsabilidad de control interno para la cuestión de los objetivos. Esto lo tenemos que ver y analizar y decir, bueno, la 320 me dice, habla sobre integridad y valores éticos. También me habla sobre administración estratégica, me habla sobre estructura organizacional, recursos humanos, la competencia, asignación de autoridad y responsabilidad. Pregunta de evaluación. ¿Cómo consideran ustedes que está el ambiente de control en el ministerio? De acuerdo a su percepción, ¿no? Calificándolo del 1 al 10. Este componente es un componente realmente para mí vital, ¿no? Porque si este componente no lo implantamos y no le damos, no lo entendemos en su debida profundidad, realmente nos va a limitar el tema de la información y comunicación. Cuando tuve una experiencia con el Ministerio de Agricultura hace muchos años, no con el Ministerio de Agricultura propiamente dicho, sino que tuve la oportunidad de participar en una parte del proyecto de Incagro en el año 2008, estableciendo procesos, y vi, diríamos, todo lo relacionado con la data, la calidad de la data, ¿no? Cómo se formó los fondos, cómo se hicieron los fondos concursables, o sea, para tener como resultado realmente, bueno, que tengamos un buen café orgánico, el desarrollo del cacao y todos los productos que sacaron en esa oportunidad. Modelo que duró, diríamos, como 10, 15 años, y creo que pasó de ahí, pasó al control de línea, ¿no? Para ver cómo era el proceso de innovación agraria. Entonces, dentro de ese tema vi el tema de la calidad de la información que se requería, cómo diseñaron la información que se necesitaba desde la parte inicial a los agricultores, cómo formaron las redes, ¿no? Entonces, lo primero para decir cómo ese fondo que le daba el Estado, que era básicamente el 70% y el 30% lo colocaban los agricultores, ¿no? En función de un plan de negocio de evaluar, y las variables que se tenían que medir el plan de negocio para que este negocio sea rentable, porque todo proceso de innovación termina en el mercado. Entonces, al término de la reunión, al término después de más de 10, 12 años, a la hora de analizar el impacto del proyecto de innovación, se tenía que ver dos cosas, ¿no? O sea, primero ya se tenía la evidencia de que al tercer o cuarto año de estar pasando a toda la segunda fase, no, básicamente el Estado había recuperado toda su inversión, ¿no? Por la colaboración al PBI regional, que lo habían determinado, por el tema de los impuestos. Pero la pregunta es que realmente teníamos que evaluar, tener el indicador de impacto en términos económicos, o teníamos que ver el evaluador de la hiperactividad que deberían tener los procesos, ¿no? O sea, la información que tenemos que hacer, que tendría que tener en este caso el ministerio para poder seguir haciendo innovación y desarrollo, ¿no? Y fui testigo, diríamos, de que el modelo fue exitoso cuando, no sé, puedo decir cómo ha sido la continuidad, pero sí en esa época, con la evaluación del Banco Mundial, que quisieron replicarlo en el África y en Bolivia,
y ahora ese mismo modelo se está con mejoras aplicando al término en la parte de la pesca, ¿no? En el caso de Produce lo está realizando. Bueno, ahí vi, diríamos, el diseño y desarrollo de la información, que en ese tiempo qué había y qué no había, ¿no? Y la importancia de la información en el tema para el tema de agricultura. Mi experiencia ahí fue fabulosa con las personas que estaban ahí, ¿no? Que trabajando, y la experiencia de información que se pedía en ese momento y que se desarrolló fue bastante interesante y cerrada hasta ver indicadores de impacto, que a veces es un poco complicado determinar los indicadores de impacto. Muy bien, entonces vamos a ver el primer principio, viendo ese tema del preámbulo, mi experiencia en el tema con agricultura. Y dice, la entidad obtiene o genera o utiliza información relevante de calidad para apoyar el funcionamiento de control interno. El otro principio es: la entidad comunica la información internamente, incluida los objetivos, responsabilidades que son necesarios para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno. Y la tercera es: la entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos clave que afectan el funcionamiento del control interno. Muy bien, vamos a ver acá vemos lo que nos dice la información y comunicaciones, la 320. Nos dice funciones y características de la información y responsabilidad. Habla sobre la calidad y suficiencia de la información, sobre sistemas de información, flexibilidad al cambio, archivo institucional, comunicación interna, comunicación externa y canales de comunicación. Eso nos ve el tema de la 320. Dice, el principio 13. La entidad obtiene y genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento y control interno. Entonces, el primer punto de enfoque es: identifica los requerimientos de información. Entonces, el tema es: ¿qué información necesita? ¿No? Entonces, ahí dice, existe un proceso para identificar la información requerida y esperada para apoyar el funcionamiento de los otros componentes de control interno y luego los objetivos de la entidad. Cuando traje a colación del tema de encargo entre decidir cuál iba a ser el indicador de impacto, en el sentido de decir, oye, lo voy a hacer para ver la hiperactividad de los procesos, ¿no? Del proceso de innovación, o me interesa ver cuál es el impacto que tuvo en la economía, o sea, cómo apoyó al PBI regional, al PBI nacional, todo el tema de encargo, ¿no? Entonces, ¿qué información necesito? Entonces, era una discusión interesante que planteó el Banco Mundial y dijo, bueno, realmente lo que yo pienso, mi percepción era, quería saber qué información necesito para que el sistema sea más hiperactivo, o sea, más activo, se mueva dentro de los procesos de la organización, ¿no? El segundo componente, el segundo enfoque, es la captura de fuentes internas y externas de datos, ¿no? Entonces, ahí dice, los sistemas de información capturan, como sabemos, fuentes externas e internas. El tercer punto de enfoque es que convierte esos datos en información. Por ejemplo, si en la base de datos no tenemos actualizado, por ejemplo, todos los agricultores, ¿no? El banco agrario que necesite esa data, ¿no? Va a poder ofrecer a los agricultores, no puede hacer qué evaluación necesita para evaluar a cada agricultor, ¿no? Para poderlos apoyar en el tema de la agricultura, ¿no? Entonces, ¿qué datos se convierten en información que sirve para otra entidad o para nosotros mismos, ¿no? El otro punto de enfoque es: mantiene la calidad a través del procesamiento. Los sistemas de información producen información oportuna, actualizada, precisa, completa, accesible, protegida y verificable. O sea, esa es la calidad de la data. La información es revisada para determinar su relevancia, para soportar los componentes del control interno y considera los costos-beneficios. La naturaleza, cantidad y precisión de la información comunicada son de acuerdo a los objetivos y sus logros.
Pero todo este tema de la información está dispuesto en esta resolución ministerial sobre la integridad de la data, la calidad de la data, que tenemos que cumplir. O sea, que básicamente todo este esquema de información está dispuesto por la ley también, en una resolución ministerial, ¿no? Y eso es para cualquier información. Entonces, acá me hice varias preguntas que generalmente encuentro dentro de las organizaciones. Encuentro que, por ejemplo, los que se dedican a la información, al cómputo, las áreas de información se dedican a su hardware y su software, pero ¿quién trabaja o quién es la entidad en una organización que trata de generar la información necesaria que se requiere para la toma de decisiones? ¿No? ¿Y quién ve si esa información que se procesa tiene la calidad suficiente, no si es oportuna? ¿Y quién realmente de las instituciones que he visto, esa parte de la estructura no está bien definida? ¿No? Esa es como una consideración que veo sobre estos puntos de enfoque. Entonces, cuando hay requerimientos de información, la información es necesaria para la entidad para llevar a cabo su responsabilidad de control interno, para el soporte de los logros objetivos. Por ejemplo, cuando hagamos el modelo de riesgos, por ejemplo, el planeamiento estratégico, de por sí es una información que si el planeamiento estratégico no está bien hecho, realmente no va a hacer tomar malas decisiones, ¿no? Entonces es algo que tengo que verificar si la información que se alimenta al planeamiento estratégico es la correcta o no, porque no va a ser equivocar en objetivo. Ese es uno de los riesgos que puede tener el sistema, ¿no? Por dar un ejemplo, no significa que lo sea por si acaso, ¿no? La identificación de los requerimientos de información es un proceso iterativo continuo en un efectivo sistema de control interno. Las gerencias implementan controles relativos a la identificación de la información relevante, que apoye el cumplimiento de los objetivos, y es importante que las gerencias tengan una comprensión clara de los requisitos de información para poder identificar las fuentes pertinentes, fiables de la información. Es decir, debemos tener claro, es decir, qué información necesitamos, ¿no? O sea, si es que tenemos claro, es decir, oye, bueno, yo necesito esta información para, para el logro de mis objetivos, para hacer tal proceso, ¿no? Entonces, si eso no lo tenemos claro, no podemos generar toda la data suficiente para lograr esa información. Ese es el principio de que básicamente estamos partiendo sobre este componente. Y la información, como sabemos, podemos recibirlas de fuentes externas, ¿no? Y la gerencia selecciona la información que sea más relevante y útil a la actual estructura administrativa, ¿no? Y el modelo de operación y a los objetivos. Conforme se produzcan cambios en la entidad, los requisitos de información también cambian. Me explico. Estoy suponiendo, por ejemplo, que en la situación actual que vive el país, ¿no? El modelo de recuperación, muchos hablaban el tipo W, V, ¿no? Pero más bien creo que el tipo de recuperación económica va a ser un tipo U, ¿no? Entiendo que si va a ser el tipo U, el Estado con el globo oriental, entiendo las medidas sanitarias, ¿no? Todo lo que sea exportación, o sea, se va a dedicar al agro, ¿no? Pero en el agro, seguramente lo va a orientar a todo lo que puede exportar, ¿no? O sea, porque va a necesitar el tema de divisas. Entonces ahí, por ejemplo, son cambios que van a cambiar, estoy pensando en voz alta, en las políticas, ¿no? En la cual yo voy a requerir información a esos cambios del entorno que se van a dar en el corto plazo. Entonces ahí es donde digo, ¿qué información yo necesito para lograr ese cambio que el Estado, que el gobierno necesita para levantar la economía de característica tipo U? Que según los análisis para el año 2021, si bien nosotros terminamos con -13,
¿no? 13.5 del PBI, se espera que la recuperación del PBI para el 2021 sea de 6.5, el más alto de la región. Entonces, estaría pensando en dónde va a adquirir la mayor cantidad de divisas. Entonces, esos datos la convierte, diríamos, en información relevante. Las entidades desarrollan sistemas de información para crear, capturar y procesar datos de fuentes internas para recrear información importante para cumplir con los requisitos de información definidos. Los sistemas de información se componen de personas, procesos, datos y tecnología que soportan los procesos que se gestionan internamente. Los datos requieren de procesos manuales y automatizados para asegurar que estén en el nivel que corresponda y especialidad requerida. Las gerencias implementan controles sobre la integridad de los datos introducidos y sobre la integridad y exactitud del procesamiento. El volumen de la información accesible a la organización presenta oportunidades como riesgo. Significa que podemos tener mucha información, que es también una oportunidad, pero el hecho de que esa información sea íntegra o nos sirva es un riesgo. O sea, el tener también información es un riesgo, por eso hay que tener bastante control al tema de información. Entonces, dentro de la calidad de la información, es necesaria para el tema de control interno. Entonces, los datos inexactos o incompletos podrían dar lugar a juicios y estimaciones y decisiones gerenciales potencialmente erróneas. La calidad de la información depende de varias variables, como les he puesto, que sea accesible, fácil de obtener por las personas que la necesitan, que sea correcta. La información y los datos son exactos y completos, corrientes, los datos recogidos son de fuentes actualizadas, protegida, el acceso a los datos sensibles está dirigido al personal autorizado, está disponible para el buen periodo, suficiente en el nivel de detalle y los requisitos de la información, oportuna, válida, se obtiene de fuentes autorizadas de acuerdo con los procedimientos, es verificable, la información se apoya en una evidencia de la fuente, ¿no? Y sobre todo veo el costo-beneficio. ¿Cuánto me cuesta y cuál es el beneficio que yo voy a obtener? Y ese es un punto importante para establecer el tema. Antes de pasar al principio 14, necesito, diríamos, a requisito del área de capacitación, si podíamos pasar una lista y me pueden pasar todos los nombres completos, vía chat, les agradecería bastante, como que quisiera saber preguntas con respecto al tema del principio 13, con respecto a la información, a los datos, si realmente generamos información relevante, cómo está ese proceso, diríamos, en el área, bajo su percepción, en el área del ministerio, ¿no? Calificándolo para hacer más o menos una idea, igualito de 1 a 10, ¿no? ¿Cómo está ese proceso? La pregunta va orientada a lo siguiente, ¿no? El principio 13, el sistema de control interno no todo es denuncias, no todo es el tema de lo que estamos acostumbrados de una OSI, ¿no? El sistema de control interno se integra a los procesos de la organización. Cuando estoy hablando del principio 13, son de la información que nosotros necesitamos para hacer nuestros propios procesos. Entonces, el tema es de que cómo funciona el proceso de generación de la información necesaria que nos está apoyando para la toma de decisiones, para el cumplimiento de nuestros objetivos y metas, ¿no? Si realmente existe el proceso adecuado y está definido los procesos, la información relevante que se tiene que levantar. Entonces, esa era mi pregunta, ¿cómo está su percepción, ese proceso dentro del ministerio, ¿no? Con una evaluación de 1 a 10. Empecemos el principio 14. El principio 14 dice, la entidad comunica la información internamente, incluidos los objetivos y responsabilidades en las que son necesarias para apoyar el funcionamiento del sistema de control interno.
Tenemos acá 4 puntos de enfoque. Primero, comunica la información de control interno. Dice, existe un proceso para comunicar la información necesaria para permitir a todo el personal entender y llevar a cabo su responsabilidad de control interno. Se comunica con la alta dirección, significa que el secretario general se comunica, le da las deficiencias, cómo lo está tratando. Hay líneas de comunicación separadas en el caso de las denuncias, cuando los sistemas normales no funcionan, y selecciona el método de comunicación que va, ¿no? La comunicación a través de la entidad, ¿no?, incluye las políticas y procedimientos que apoyan la responsabilidad de control interno, los objetivos especificados, importancia, relevancia y beneficio del control interno, roles y responsabilidades de la ejecución de los controles y las expectativas de la entidad para comunicar hacia arriba, hacia abajo, los asuntos de control internos importantes como la debilidad, el deterioro o la falta de adherencia. La comunicación se inicia primero con las acciones estratégicas, ¿no? A medida que la autoridad administrativa comunica en cascada todas las acciones y estrategias, las actividades relacionadas se comunican con el personal de modo que les permita comprender cómo son sus roles y responsabilidades. Y básicamente es que la organización recibe el mensaje claro de la alta dirección de que su responsabilidad de control interno debe ser tomarse en serio. A través de la comunicación de los objetivos y las acciones estratégicas, el personal comprende cómo sus funciones y responsabilidades y acciones se relacionan con el trabajo de otros en la organización, cuáles son las responsabilidades de control interno que tienen, lo que se considera un comportamiento aceptable o inaceptable, mediante el establecimiento de estructuras de autoridad, responsabilidad, se efectúa la comunicación con personal de control interno, y la máxima autoridad administrativa despliega todos los controles que deben asegurar que la información es compartida a través de la comunicación interna. Sobre este principio, quisiera saber vía chat, ¿realmente se recibe comunicación de cómo está el sistema de control interno dentro de la organización? La pregunta es del 1 al 10. ¿Cómo evalúan ustedes la comunicación interna sobre el sistema actual de control interno del Ministerio de Agricultura? Pasemos al principio 15. El principio 15 de comunicación es la entidad se comunica con las partes interesadas externas sobre los aspectos clave que afectan el funcionamiento del control interno. Entonces, los puntos de foco son, se comunica a las partes externas, existe un proceso para comunicar la información relevante y oportuna a las partes externas de los grupos de interés, habilita comunicaciones entrantes, se comunica con la alta dirección, proporciona líneas de comunicación separadas y selecciona el método correspondiente de comunicación. En el habilita comunicaciones entrantes es que el Ministerio tiene canales de comunicaciones abiertos que permiten proporcionar a la entidad información relevante. Cuando se comunica con la alta dirección es cuando la información relevante de las evaluaciones realizadas por evaluaciones independientes, ¿no?, es comunicada a la alta dirección. Y proporciona líneas de comunicación separadas cuando realmente tenemos una denuncia externa y sabemos cómo tratarla si el sistema no lo permite por los canales oficiales. Y seleccionamos el método de la comunicación. ¿Me podrían decir ustedes qué entienden ustedes sobre las partes externas, ¿no?, que tiene el ministerio? ¿Me podrían dar un ejemplo rápido de las entidades o con quién me tengo que comunicar externamente?
¿Alguien? La pregunta. Hemos hablado de partes externas. ¿Qué partes externas se comunica el ministerio? ¿Y qué partes externas nos comunican? El MEF, muy bien. O sea, yo le transmito y el MEF me transmite. ¿Correcto? ¿Quién es parte de mi comunicación externa? El ciudadano, PCM, servir. Entonces tengo entendido que nosotros tenemos la información necesaria que tenemos que comunicarnos con ellos. Lo tenemos definido, la información que tenemos que comunicar. Entonces, con los canales de comunicación externos abiertos, la información importante relativa a los objetivos de la entidad puede ser proporcionada a estos grupos de interés, ¿no? que muestran ustedes en el chat, ¿no? Significa que tenemos una gran variedad de informes externos. Esa variedad de informes externos de todas las entidades, de los proyectos, ¿no? que me envía dentro de las áreas que ustedes trabajan, sin decir el término de registros, esa información cumple con los criterios de calidad, de integridad, esa data es fiable, confiable, ¿no? Como un aspecto genérico, ¿cómo sería la evaluación del 1 al 10 a esas entidades externas? Lo que la Contraloría General de la República nos dice en el cuestionario de evaluación del sistema de control interno, nos dice: el titular de la entidad de dependencia ha presentado el informe de rendiciones de cuentas de titulares de acuerdo a las disposiciones de la normativa vigente y en los plazos establecidos. La entidad de dependencia ha cumplido con difundir a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal de forma semestral a través de los canales de comunicación que dispone, internet, periódico mural, documentos oficiales, entre otros. La entidad dependencia registra mensualmente en el aplicativo de Infobras el avance físico a las obras públicas que se encuentran en ejecución. Nos dice también: la entidad de dependencia revisa mensualmente la relación de funcionarios inhabilitados en el procedimiento administrativo sancionador a fin de identificar si alguno de sus funcionarios se encuentra comprometido en dicha relación y proceder a cumplir a la normatividad. La alta dirección utiliza la información del sistema de control interno para la toma de decisiones. Se ha presentado el plan de acción anual para la implementación del sistema de control interno al titular de la entidad, dependencia y demás miembros de la alta dirección. Nos sigue con la pregunta 20. La entidad dependencia a través de los canales de comunicación internos, correo electrónico, intranet, periódico mural, entre otros, informa trimestralmente a los funcionarios y servidores sobre la importancia de contar con un sistema de control interno. 21. La entidad dependencia incorpora en una cláusula contractual con los proveedores o a consultora la manifestación de ambas partes del rechazo total absoluto de cualquier tipo de ofrecimiento, dádiva, forma de soborno nacional, transnacional, regalo, atención, presión indebida que pueda afectar el desarrollo normal y objetivo de los contratados, o de ser el caso, solicita una declaración jurada bajo los mismos términos. Se comunica formalmente la información del plan de acción anual para la implementación del sistema de control interno según corresponda a los órganos y unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno. Muy bien. Estos son los documentos que la Contraloría General de la República nos dice que lo enviemos para ver nuestro estado de madurez con respecto al punto de información y comunicación. Pero realmente por lo que hemos hecho el ejercicio, nosotros tenemos una serie de registros, tanto de comunicación interna y externa, que tenemos que considerar nosotros mismos para mejorar nuestra calidad de la información, ¿no? Mejorar todos los conceptos que nos está pidiendo el sistema de control interno, y no solamente enfocarnos a estos puntos que la Contraloría nos envía, ¿no? Indudablemente la Contraloría en este cuestionario de evaluación no puede ponerse en toda la gama que
porque esta norma es para una municipalidad, para un ministerio, para los poderes del Estado, ¿no? Pero dentro de nuestro sistema de control interno, la comunicación e información que va a afectar a los objetivos, que es lo que la información que ustedes me están transmitiendo, ¿no? Las debemos considerar dentro de nuestro sistema para mejorar la calidad de la información, generar la data y sobre todo la validez de las fuentes. El mensaje a las preguntas de por qué sí la evaluación del 1 al 10 con respecto a este punto era trazar qué cosa, a quién tengo que comunicar, de quién tengo que recibir, qué es lo que recibo y cómo esto yo lo voy a transmitir dentro del interior. Pero si realmente no tenemos el concepto de la calidad o suficiente de la información de la data que generamos, entonces es ahí donde vamos a tener que hacer los trabajos de mejora continua. Por eso el trabajo de control interno se ubica dentro del concepto de lo que es, ¿no?, nuestros propios procesos. He querido recalcar el tema de la información y por eso eran las preguntas, la evaluación para más o menos darnos cuenta de qué se trataba ese tipo de puntos. Muy bien, sí, sigo. Supervisión. Bueno, antes de empezar supervisión, en la etapa de que me manda la Contraloría, había que, de acuerdo a esas preguntas, ustedes hallaban sus brechas, hacían su plan de remediación, ¿no? Y después viene la evaluación de este plan de remediación, cómo lo están aplicando, y eso es lo que va a la Contraloría a verificar. Y eso era la primera parte del diagnóstico del sistema de control interno. Que, como les digo, si uno hace esta parte, es lo que dice lo mínimo indispensable que la organización manifiesta ante la Contraloría General de la República. Pero lo que nosotros como usuarios, los que estamos manejando nuestros propios procesos, es lo que nosotros necesitamos mejorar, porque el sistema de control interno, como lo vamos a ver acá, se tiene que integrar a las operaciones de que hacemos nosotros todos los días. En este caso, las preguntas que nos hacen han sido más comunicaciones externas en forma genérica, porque esto es válido para todo, para toda institución del Estado. Muy bien, en el esquema de supervisión, que es la última etapa, porque la segunda etapa, que es la evaluación de riesgos, que es donde voy a entrar la próxima clase y la posterior, que es la parte medular del curso, ¿no? La estamos dejando para las dos últimas sesiones. Entonces, vamos a ver la etapa de supervisión. La entidad, acá tenemos dos principios. El principio 16 y el principio 17. Dice, la entidad selecciona y desarrolla y realiza evaluaciones continuas o independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. Y la otra principio es, la entidad evalúa y comunica las deficiencias de control interno de forma oportuna a las partes responsables de aplicar medidas de remediación y medidas de control, incluyendo la alta dirección y el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación del sistema de control interno. Muy bien. El principio 16 tiene 4 puntos de enfoque. Combinación de evaluaciones continuas e independientes, ¿no?, donde dice que la entidad incluye un balance de evaluaciones continuas e independientes. La segunda es considera la velocidad de cambio. La entidad considera el ratio del cambio del direccionamiento de la entidad y en sus procesos cuando desarrolla evaluaciones continuas e independientes. El 70 se establece el entendimiento de una línea base. El diseño y el estado actual del sistema de control interno se usan para establecer una línea base para las evaluaciones continuas e independientes y utiliza personal con conocimiento. Se integra con los procesos de la entidad, las evaluaciones continuas se incorporan a los procesos de la organización y se adaptan a condiciones cambiantes, ajuste el alcance y frecuencia, significa que el órgano responsable del sistema de control interno varía el alcance y frecuencia de las evaluaciones independientemente en función del riesgo y evalúa objetivamente.
Se realizan las evaluaciones independientes periódicamente para proporcionar información objetiva. Vamos a ver. ¿Qué cosa entiendo yo por una evaluación continua y una evaluación independiente? Son evaluaciones continuas, ¿no? Cuando son las operaciones rutinarias integradas a los procesos de la entidad, realizadas en tiempo real en respuesta a las condiciones cambiantes. Ustedes hacen unas evaluaciones continuas, diríamos, a sus registros y a sus procesos que realizan, ¿no? ¿Cuándo tengo que realizar una evaluación independiente? ¿No? Que es, las evaluaciones independientes se llevan a cabo periódicamente por el personal objetivo de las gerencias, auditoría interna y terceros. Entonces yo digo, ¿cuándo hago una evaluación independiente? Vamos a partir en el supuesto que creo que va a ser real, que realmente vamos a vivir una época de restricciones fiscales. No significa que nuestra partida se va a reducir, ¿no? Entonces, vamos a correr riesgo de que nuestros proyectos se ejecuten. Entonces, los riesgos han aumentado, entonces tengo que hacer una evaluación para ver si los servicios que yo tengo que dar, los puedo dar, ¿no? Entonces ahí venía la pregunta, es decir, con mis recursos actuales, ¿qué es lo que yo puedo hacer dentro de lo que yo puedo realizar? Entonces, y lo primero que tengo que hacer es una evaluación independiente y decir, bueno, con esta decisión, ¿qué cosa puedo hacer y dar? Entonces tengo que evaluar la situación en función de los recursos, si voy a poder cumplir los servicios o la calidad de los servicios que doy. Y las evaluaciones continuas son las evaluaciones que constantemente analizamos dentro de los procesos. El alcance y frecuencia de las evaluaciones independientes es una cuestión de criterio del órgano responsable. Las evaluaciones independientes pueden emplear las mismas técnicas de monitoreo continuo, pero están diseñadas para evaluar periódicamente los controles integrados en las operaciones de rutina de la entidad. Dado que las evaluaciones independientes se realizan periódicamente, los problemas a menudo se identifican con mayor rapidez que por las evaluaciones continuas. Muchas entidades con evaluaciones continuas apropiadas efectuarán, no obstante, evaluaciones independientes para volver a confirmar las conclusiones de evaluaciones continuas. Vamos a poner un caso de evaluación. Tengo una evaluación continua, por ejemplo, de lo que me piden en mi sistema de control, en el sistema de control interno. Entonces, en el primer ambiente de control, con la evaluación que yo doy, tengo una evaluación del 2.18, ¿no? En información y comunicaciones, un 2.51. ¿Cómo se logró esa evaluación, no? Esta evaluación se logró por estos criterios de evaluación, ¿no? Entonces, estos criterios de evaluación por cada componente, cada actividad que hemos hablado, establecimos y decimos, oye, existe, está diseñada, está aprobada, está difundida, está implementada, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Está funcionando? Existe una mejora continua, ¿no? Entonces, este fundamento se basa en los siguientes criterios. ¿Cuándo le coloco valor 0, nivel 0? Cuando no existen actividades diseñadas para cubrir el requerimiento, 0, 0, 0, 0. ¿Cuándo le pongo, diríamos, nivel 1, valor 1? Existen actividades diseñadas, pero no se encuentran documentadas en las políticas de procedimiento ni están aprobadas. Entonces le pongo 1, 1 y no se encuentran aprobadas. ¿Cuándo le coloco 1, 1, 1, 1, 1? O sea, ¿no? Dice, las actividades se encuentran diseñadas, documentadas de acuerdo con el requerimiento, aprobados y difundidos, los cuales se encuentran en un proceso de implementación. Y así voy aumentando hasta que llego a un punto en el cual dice, se cumple con lo definido en el criterio, o sea, vamos a ver el criterio anterior, y existe un responsable asignado, existen registros que evidencian su funcionamiento y control. Se cumple con lo definido en el criterio anterior y adicionalmente el control ha mejorado y es actualizada dentro de los últimos 2 años como parte de un proceso de mejora continua. Entonces, esto, por ejemplo, es un modelo
de evaluación, estos son los criterios de evaluación que llevo para un sistema de control interno. Entonces, en el caso del tema de control, esto obedeció a esta evaluación. Entonces, conforme, pero tengo que esperar un poquito porque se demora en pasar. Mira. Esa evaluación corresponde a esto. Cuando esté en rojo, cuando esté en verde, y que cada vez que yo voy, cada uno, un gerente va incluyendo dentro de sus sistemas y va implementando, lo va dando, lo voy actualizando constantemente y tengo en tiempo real, diríamos, cómo está el estado de evaluación del sistema de control interno. Como hemos visto en el ejemplo, importante para un sistema de evaluación es tener una información de línea de base. Establecimos en la gráfica, en el Excel anterior, dijimos que estoy en el 2.3, ¿no? En sistema de control interno sobre 5, ¿no? Estoy en información y comunicaciones, sería como 2.02. Entonces, siempre es importante tener una línea de base para decir a dónde pienso llegar en mi ambiente de control, si será pues del 2.3 al 2.4, ¿no? O en el siguiente año, en los próximos 6 meses, ¿no? Y con esa línea de base nos va a permitir establecer nuestro plan de metas en nuestro sistema de control interno. Si no tenemos eso, realmente va a ser un poco complicado demostrar nuestra mejora continua o nuestra mejora en el sistema de control interno. La Contraloría General de la República midió el esquema, diríamos, de las empresas que implantaron un sistema de control interno y los niveles de madurez realmente fueron un poco bajos. En las entidades, diríamos, que están un poco más desarrolladas, como FONAFE, el promedio de los niveles de madurez de los 5 componentes no pasó de 2.5, ¿no? Y sobre todo porque en los sistemas de evaluación lo que más estaba en caída era el tema de gestión de riesgos y en los puntos de control. A pesar de que los pesos de los componentes lo pusieron, tienen el mismo peso todos los componentes, ¿no? A pesar de eso, el nivel de implantación es relativamente bajo, ¿no? Llegar a un punto de 3.5 es tener un esquema con un nivel de madurez bastante alto, ¿no? No sé si el ministerio todavía ya tenga su nivel de madurez, cómo está avanzando, cómo lo tiene, ¿no? Porque ya debe tener años tratando de implantar. Muy bien, con respecto a la parte teórica, todas estas láminas las trato de preparar, diríamos, en forma muy específica para el tema de lectura. Gobierno del Perú, el Perú primero.